Vamos a construir la perspectiva caballera de un cono y de un cilindro. Vamos a dar como datos X o Y igual a 135 grados y la reducción igual a sobre el eje Y, siempre sobre el eje Y, un medio. Bueno, vamos a cambiar luego los ángulos para la otra figura. Entonces tenemos siempre X y Z forman 90 grados. Y entonces aquí dibujamos, por ejemplo, el alzado de la figura. Por ejemplo, del cono, este va a ser el alzado. O sea que siempre vamos a partir del sistema diédrico. Mientras que en la planta tenemos una circunferencia. Vamos a coger esta, por ejemplo. Bueno, ese sería el cono y este sería el sistema diédrico. Bueno, el eje de revolución. Tenemos aquí los ejes que se pone siempre así en dibujo técnico. Entonces me dicen que esto se va a reducir un medio sobre el eje Y. Este es el eje Y. Entonces la perspectiva caballera es como si levantáramos este plano de forma oblicua. Me dicen que el ángulo X o Y 135, o sea, entre X e Y, que ahora tiene 90, pasa a 135. Pues es 90 más 45. Hago aquí la bisectriz de XY, de XZ. Y entonces ahora se trata de, para que se entienda, es como si este plano que está aquí, donde tengo la circunferencia, pues lo levantara, de manera que la circunferencia me caiga aquí. Y entonces ya puedo construir el cono. O sea, ese sería el fundamento. Entonces tengo que levantar esto sobre este plano. Entonces esto lo prolongo para hacer el cuadrilátero donde meto el cuadrado donde meto la circunferencia. Y ahora este segmento, al levantarlo, que es Y, vamos a ponerlo así, prima, pues en vez de venir aquí a igual distancia, o sea, si esto mide 2 centímetros, en vez de venir aquí a 2 centímetros, como la reducción es un medio, va a venir a la mitad, aquí. O sea, de 2 se reduce aquí a 1, de 2 centímetros se reduce a 1. Eso quiere decir que este punto viene a parar aquí. Y ahora todos vienen con paralelas a esta dirección. Por tanto, la perspectiva del cuadrado, donde voy a meter la figura, hago paralelas también a esto, porque al levantar esto las paralelas se mantienen, y sigo aquí la dirección de estas líneas, la dirección del eje Y'. Bueno, tengo entonces ya el cuadrado donde voy a meter la circunferencia por el eje, por el punto central. Bueno, entonces sé que la circunferencia va a ser tangente ahí en esos 4 puntos. Y tengo también la altura que va a coincidir con esto. Siempre para proyectar siguiendo el eje Y', levanto una vertical por el centro y tengo entonces ya el vértice del cono. Hago la elipse de la base, entonces viene por aquí. Bueno, la perspectiva caballera es muy poco realista porque en realidad la perspectiva del cono me está haciendo la elipse con el eje mayor oblicuo, cuando en realidad nosotros siempre cuando vemos un cono o cualquier figura que tiene por base una circunferencia, siempre para nuestro punto de vista, veamos desde donde lo veamos, el eje mayor siempre es horizontal, en cambio aquí sale oblicuo. Bueno, pues esa sería la figura ya. Entonces hay que tener en cuenta dos datos. Uno, el ángulo X o Y, que es 135, 90 más 45, y otro, la reducción que experimenta la figura sobre este eje. Entonces todas las medidas de aquí hay que reducirlas a la mitad. Haciendo una, las demás ya salen por paralelas. Entonces hemos levantado este cuadrado a este plano, para entenderlo así, y ahora tenemos ya la figura en proyección oblicua, a sonometría oblicua. Vamos a sombrearlo un poco para que se distinga mejor. Esta es la pared del cono, el contorno, la generatriz. Ahí tenemos ya. Y ahora si queremos, pues reforzamos un poco la línea del contorno. Este sería el cono, entraría, ya que no ponemos líneas discontinuas, en dibujo técnico lo que no es visible se pone con líneas discontinuas, lo que está detrás.
Entonces hacemos una línea continua. Y ahí tenemos el contorno de la generatriz. Bueno, esa sería la perspectiva caballera del cono. Marcamos bien los ejes para que se vea y hay que tener la referencia del alzado y de la planta siempre. Bueno, siempre que sea por debajo de 180 grados vamos a ver la figura desde arriba. Ahora vamos a hacer el cilindro pues subiendo más el eje. Entonces vamos a hacerlo a 200 grados. 180 más 20, 200. Entonces dibujamos los ejes. Y empezamos a contar 90, 180 más 20, 200. Bueno, entonces vamos a verlo desde abajo. Por encima de 180 lo vemos desde abajo. O sea que el plano este que está aquí, lo estamos subiendo hacia arriba. Entonces, si por ejemplo pongo que la circunferencia, ahora lo vamos a pegar para que salga más fácil de construir, vamos a coger la circunferencia más grande. Bueno, pues tengo ahí tangente la circunferencia a los dos ejes, a X y a Z. Y luego Y lo vamos a levantar hacia allá, entonces proyecto, esto es 90 grados, entonces vamos a hacer reducción sobre el eje Y 3/4. O sea que si esto mide 4 partes, tenemos que coger 3. Entonces con un compás paso esta distancia. Eso quiere decir que el 4 se transforma en 3. O sea que el punto A pasa a ser este. A'. Bueno, como ya tengo la reducción, pues entonces el punto medio una paralela. Y ya tengo entonces el cuadrilátero a 3/4 sobre ese plano. Subo aquí una vertical, hago una paralela siempre al eje Y', que es este, y lo mismo aquí una paralela por el punto medio, y por aquí una horizontal. Bueno, pues tengo entonces ya el cono que viene por aquí, la base es una elipse. Bueno, no es fácil hacer elipses, se podrían calcular mediante puntos. Bueno, pues simplemente la altura que tenga, para no interferir en las letras, vamos a darle esta altura, está en verdadera medida. Eso quiere decir que si esto eran, por ejemplo, 2 centímetros, pues aquí, por ejemplo, 2,5 centímetros de altura. Hacemos el prisma. Como es una sonometría, el paralelismo es un invariante, que quiere decir que se mantiene, o sea que si la arista de este prisma en el espacio, las aristas son paralelas, pues en la perspectiva también. Bueno, pues simplemente subimos los puntos de los cuadrantes para hacer con precisión la elipse. Entonces hacemos un eje, hacemos el otro eje y construimos la elipse en la cara superior. Si está bien dibujado, al hacer una vertical tangente a las dos elipses tiene que salir perfectamente vertical y tangente a las dos, no puede salir torcida, o sea, una elipse más pequeña que otra. Lo mismo aquí, la tangente por aquí lo va a ser también a la elipse esta de arriba. Bueno, tenemos ya el cilindro en perspectiva caballera a reducción 3/4 y un ángulo X o Y de 200 grados, o sea, de 180 más 200. Perdón, 180 más 20. Bueno, vamos a darle también algo de sombra. Lo hacemos en verde para variar. Entonces, normalmente las superficies de revolución pues se suele dar más oscuridad a los contornos para hacer más el efecto de que es una figura circular, una superficie circular. Y aquí pues le damos a toda la circunferencia. La de arriba ya no lo sombreo porque está detrás, o sea que lo que nos interesa es esto. Entonces, ojo con el dato este, de 4 centímetros cogemos 3, o sea, pasamos el 3 con un arco hacia aquí, y quiere decir que el punto 4 ahora pasa a ser aquí el 3,
O sea, hemos cogido 3 centímetros aquí en vez de 4. Con lo cual, a partir de aquí ya hicimos el cuadrilátero, lo levantamos a la altura real, ya que las líneas que son paralelas a Z o a X no experimentan reducción. Bueno, pues ese sería el procedimiento para hacer la perspectiva caballera de un cilindro y de un cono. El cono reducción 1/2 y separado de los ejes, aquí tangente, el cilindro tangente, el cono separado. Partimos de la planta y alzado de la figura. Recomiendo que intuitivamente pues también la sombreéis porque se ve mejor. Ahí tenemos detrás lo que es el alzado de la figura, y aquí pues bueno, si queremos podemos sombrear así algunas generatrices y otras no. Así un poco la base también. Bueno, perspectiva planta y alzado, pasar a caballera, y aquí lo mismo. La planta sería esta, mientras que el alzado sería todo este cilindro de aquí abajo, este. O sea, es tangente aquí a esto. Pasaría por aquí debajo también. O sea que en realidad por aquí sería tangente a la curva y por aquí detrás pues también.